Muy buenas tardes a todo la gran ciudad de Juchitán. Estamos nuevamente en su programa Esperanza para la Familia. Hoy sábado a 29, hoy aquí estamos. ¿29? 29, Hoy es 29 de marzo y ya se siente la primavera, ya se siente el calor, señores. Está a todo lo que da en el Istmo de Tehuantepec. Un saludo a todos los que nos están escuchando a través de la 102.7 Infinita Radio. Un saludo a los que también se están conectando a través del Facebook Live. Un gusto que puedan estar con nosotros. Saludos y bendiciones. Mi pastora Berta, Dios le bendiga. Saludos, Fátima Olán, qué bueno que ya se están conectando. Y a todos los demás que van a ir añadiéndose, primeramente Dios, hoy tenemos un programazo. Hoy tenemos el episodio que se llama Hoy es 29 Fantasmas. Un momentito, el sonido. Hoy tenemos un episodio que llamamos Fantasmas en la Relación, y creo que este episodio va a ser de suma, no solo bendición, sino también va a tener un sacudir en el corazón de las personas. ¿Por qué le llamamos así a este episodio, Monse? A ver, cuéntame, ¿cuál es el contexto, el trasfondo de este episodio? La verdad es que nosotros ya tenemos 12 años de casados, tenemos 12 años bueno, en junio de este año vamos a cumplir 12 años de casados y hemos experimentado un montón de cosas y todavía nos faltan, ¿verdad? Por pasar, pero si hay algo que en Esperanza para la Familia nos gusta compartir es también de lo que nosotros hemos podido ver, de lo que hemos podido trabajar, de lo que hemos podido vivir en nuestra propia experiencia, y Fantasmas en la Relación es algo de lo que nos sentimos identificados por una vivencia muy, muy personal. Y mire, todas las relaciones que se quieren, relaciones afectivas que se quieren duraderas, que se quieren para toda la vida, esas relaciones amorosas y que queremos que sean de propósito, ¿verdad? Y sobre todo duraderas. Creo que cuando uno inicia una relación, uno no quiere que la relación termine, o sea, por algo se quiere que la relación perdure, por algo estás con la persona que amas, que quieres, que algo te identificaste con ella, que te compartes cosas en común, pues por algo estás ahí, ¿verdad? Entonces, todas las relaciones que quieren eso o vislumbran a futuro, que sea de largo plazo, van a requerir compromiso, van a requerir confianza. ¿Qué otra cosa te gusta que necesiten las relaciones? Una relación debe tener transparencia, ¿no? O sea, creo que todo parte en conocerse a plenitud, en conocerse tal cual, como si pudiéramos ver un cristal en el tipo de la manera en la que somos, en la manera en la que pensamos, en la manera en la que tenemos de alguna forma lo que somos, pues, o sea, en esa transparencia. Y precisamente este tema surge porque un día, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ya vamos a entrar de lleno. Pues, ajá, ¿no? Ok, bueno, va. Miren, le llamamos fantasmas en la relación porque todas las relaciones que inician, ciertamente hay como ¿cómo le llamamos ayer? Como un antecedente. Un antecedente. Las relaciones, pues cuando nosotros nos conocimos en la universidad, nos conocimos de 18 años y fue en el año 2012 que nos comprometimos, pero estuvimos de novios como aproximadamente 5 años. Y durante esos 5 años, nosotros pues estuvimos, ya no jala más, amor. Nosotros estuvimos en la universidad y luego un año estuvimos trabajando. Pero cuando decidimos comprometernos fue en diciembre del 2012 y luego nos casamos en junio del 2013. Y por eso como que de repente las fechas no me cuadraban, ¿no? Pero pasó una situación, nosotros teníamos como un mes de casados, como, sí, ¿no? Estábamos bien pollitos todavía en lo del matrimonio. Y algo que sí me gustaría mencionar es que agradezco a las personas que a lo largo de este año a lo largo de estos años de casados nos han ayudado a complementar esa parte. Recuerdo que estábamos comprometidos y tomamos seminarios de matrimonio en la iglesia, en el tabernáculo. Recuerdo que tratábamos de ver videos acerca de eso. Claro, no es como ahorita que te puedes topar en el Instagram o en el Facebook o en la red social que tú uses, te puedes topar reels acerca del matrimonio. Yo creo que ahorita, la verdad que las parejas tienen esa oportunidad de buscar de dónde sacar ayuda, ¿no? Entonces, Fantasmas en la Relación surge porque en una ocasión, yo recuerdo que eran como 1,
2 de la mañana y nosotros tenemos una amiga en común que ciertamente es más amiga de tu lado porque es con alguien que estudiaste desde el kinder, Sí, ¿no? es una vecina que nos criamos desde el kinder, prácticamente estudiamos kinder, pero ya de ahí nos volvimos a ver hasta la prepa. Y pero siempre tanto la familia de mi mamá como nuestras familias pues siempre eran en común, entonces nos criamos prácticamente como primos hermanos, que se dice primos políticos, ¿no? Mira, pues. Entonces recuerdo que era, sí, como 1 de la mañana y... Para esto nosotros trabajamos, ambos estábamos trabajando en el ámbito petrolero, somos ingenieros petroleros de profesión, yo tenía mi trabajo, él tenía su trabajo, pero pues ya nos veníamos a ver casi hasta en la noche, durante el día pues no había como mucho que platicar ni mucho que hacer, porque tú estabas en Villahermosa, Tabasco, y yo estaba en Reforma, Chiapas, ¿no? Ahí era donde trabajaba. Mira, Reforma y Villahermosa, para quienes están acá en el Istmo, está literalmente cerquita. Como si trabajara en Juchitán y la otra persona en Salina Cruz, ¿así o un poquito más? Sí, así, más o menos. Más o menos. Entonces, nos veíamos hasta en las noches. Claro que para ese momento pues ya era como que, bueno, el único momento o el espacio donde podíamos compartir o estar juntos, ¿no? Ponernos al día, digamos. Y ponernos al día de todas las actividades, ¿no? Entonces te entra un mensaje como la 1 de la mañana, porque nuestra amiga estaba pasando por una situación, recuerdo más o menos que creo que ella había tronado con su novio de muchísimo tiempo. De 8, 9 años, así, o sea, no era cualquier cosita como para que me estuviera avisando, ¿no? Mandando mensaje. Sin embargo, se produce una discusión, ¿no? O sea, bueno, ¿y por qué a esta hora? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia? Y todo eso, ¿no? Ajá. Y antes de que digan que yo estaba media tóxica, no era eso, es que se supone que ya estábamos como que empezando a vivir juntos por primera vez, ya casados, y era como que, bueno, a ver, ¿cuáles van a ser las reglas? Nosotros estábamos en pañales, queremos decirles algo que en cuanto al matrimonio, yo creo que ninguna pareja entra al matrimonio sabiendo cómo va a ser, ¿no? Es como, no puedes entrar como con un libro ya de, sí, es que va a pasar esto y voy a reaccionar así, y si me pasa esto, pues ya sé que puedo hacer otra cosa. No, yo creo que en los matrimonios sí hay algo precioso, y tú siempre lo has mencionado aquí en Esperanza para la Familia, por algo el Señor en su palabra dice que es un misterio, ¿no? Y son cosas que vamos aprendiendo en el día a día. Entonces mi reacción en ese momento fue, oye, pero pues ¿por qué? Pero pues mira, o sea, yo creo ya que estás casado, ya no estás soltero, o sea, desahógate, ¿por qué no te pude haber escrito mañana y que no sé qué? Y sí, empieza la discusión, ¿no? Terminamos así como que yo tratando de decir, oye, pues mira, mañana platicamos y todo eso, no te preocupes, no pasa nada, y pues bueno, o sea, creo que le dejamos por la paz, tú te molestas y ya al día siguiente nos vamos a trabajar, cada quien, creo que en la mañana silencio, tú estabas enojada y sí, todo eso. Una cosa así que algo no quedó bien resuelto. Algo no quedó bien resuelto. Yo dije, bueno, pues de ahorita para que lo vayamos discutiendo no tiene caso. Cada quien agarró para su rumbo. Sí, ya otra vez de nuevo en la noche que nos vimos de nuevo, pues pues a ver, oye, vamos a platicarlo, cómo está la situación, ¿no? Pero se viene lo bueno. De alguna manera, y por eso estamos platicando esto, de alguna manera el Señor trabaja en los corazones de las personas, y yo en ese momento estaba siendo como redarguida. Yo en ese momento estaba siendo como si el Señor me estuviera diciendo, ¿qué reclamas? Exacto, esa es la palabra, ¿qué reclamas? Y ahí les va. Resulta que hace un mes de ese suceso pasó el motivo por el cual se llama el programa Fantasmas en la Relación. Resulta que yo recibo un correo electrónico. En ese tiempo, pues sí era todo por correo, no había WhatsApp, no había nada de esto. Estamos hablando de 2013. Había PIN de BlackBerry, si tenías BlackBerry, pues podías hacer tipo Messenger. El Messenger era más activo todavía. Ajá. El WhatsApp no me acuerdo, creo que igual. ¿En qué año será que se potencializó esa onda? Creo que era más Messenger de Facebook. La gente se contactaba más por Messenger de Facebook, si no me equivoco. Yo creo, sí. Bueno, el caso está en que a mí hace como un mes anterior eso. Un mes antes de ese momento. De ese momento, de esa noche. Antes de ese mes, a mí me llegó un correo electrónico de un exnovio. Y él me estaba platicando de cómo le estaba yendo en la vida. Un primer correo, algo que yo también dije, órale, tenía siglos que no tenía comunicación. Eran palomas mensajeras, dice. Entonces llega un momento en que entra este correo electrónico
Y yo contesto la primera vez y fue de, ay, órale, qué padre, mira, yo también estoy trabajando, tú estás en tu mundo, yo estoy en mi mundo, o sea, todo bien. Uno se da la idea de que podemos volver a tener esa relación de amistad, quizás, ¿no? O tal vez eso era en lo que mi mente cabía en ese momento. Entonces llega el momento en que me dice, ¿qué crees? Ya tengo un hijo y no sabes qué emoción es tener un bebé que se parezca mucho a ti. Y yo así, ¿cómo? Espérate, en ese momento me cayó un agua de ¿cómo se llama? Un balde de agua fría, o sea, una cubeta. Y yo así de, no, en ese momento yo sentí una reacción de deténlo, o sea, no vas a continuar esta conversación, porque para mí fue, tú ya formaste tu familia y ciertamente en ese momento nosotros estábamos recién casados, yo no tengo una familia, o sea, de hijos, pues, pero ya éramos matrimonio y sentí rechazo. En ese momento fue, yo no tengo por qué estar hablando contigo, o sea, ve a solucionar lo tuyo, porque sí había, o sea, me había mencionado otras cositas que estaba viviendo en su matrimonio y la gran alegría de su bebé. Y en ese momento sentí rechazo, pero ¿qué creen? Que me lo tragué, me lo guardé y dije, no, esto no estoy lista para compartirlo. Por favor, que enfoque la cámara a su cara en este momento. Aunque ya lo sabía. Porque parece que estamos reviviendo el momento. Ahora, te voy a ayudar, amigo, amiga que nos estás escuchando aquí en Juchitán. Esta persona de su vida pasada, de la que hoy es mi esposa, de alguna manera representaba un momento o una etapa en su vida que a mí no me tocó vivir, evidentemente, pero sí vi las secuelas de esa relación. Y de alguna manera yo nunca estuve de acuerdo en esa secuela. Yo nunca estuve de acuerdo en lo que había dejado, pues, como ¿cómo se dice esto? Como estela de la parte del daño, ¿no? Que había pasado, porque de alguna manera habían situaciones ahí difíciles. Entonces yo siempre fui, en ese sentido, fui enérgico en el de, oye, si eso te hizo daño, ya, o sea, déjalo. De hecho, antes obviamente de ser novios. Eso cuando fue amigos. Exacto, o sea, porque antes de ser novios y obviamente de casarnos. Antes de ser novios, más bien cuando éramos amigos. Ándale, cuando éramos amigos, pues yo le platiqué a él lo de esta situación y de hecho recuerdo mucho que tú me escuchabas. La verdad es que siempre has sido ese amigo para mí, Memo, la verdad. Y desde el que te conocí siempre fue de, a ver, platícame. Y por tu manera de ser tan así, tan abierta, tan linda. Entonces, yo creo que me desahogaba contigo de esta relación y de estas situaciones. Claro que cuando pasa esto, yo siento el rechazo de seguir contestando ese correo y lo dejo en visto. Lo que ahorita en WhatsApp sería dejar en visto las 2 palomitas verdes, fue de, no, yo ya no puedo seguir. O sea, algo en mi corazón fue redarguido y fue un detente, ¿no? Pero no conté nada. Claro que pasa el mes, viene esta situación de mí, ¿por qué el mensaje a la 1 de la mañana? Y así, ¿no? Y aunque yo siento que estamos exagerando un poquito, pero no, la verdad es que fue como, ¿por qué? Y en ese momento sí siento ¿cómo fue la palabra que dijiste? ¿Qué reclamas? Ajá. Y la noche que sigue, después de esa noche para del mensaje, arreglar lo del mensaje de la madrugada. Es correcto. Le dije, oye, mira, quiero hablar contigo. Sé que me molesté, sé que pues no es la reacción o lo que haya sucedido. Sí recuerdo que lo hablamos. Le dije, mira, te quiero contar algo. Hace como un mes, ¿no? Y mira, me llegó este mensaje. Yo recuerdo que estábamos, de hecho, ya en la cama. Bueno, porque en la casa, les vamos a platicar en la casa. Ahorita yo cuento lo que yo sentí. Primero, bueno. Platica lo que tú sentiste. Ok. Nosotros, pues, la casa no tenía nada. Solamente estaba la recámara, porque no vivíamos prácticamente en la casa. Trabajábamos todo el día y pues no había necesidad. Claro que todas nuestras conversaciones y todas nuestras pláticas eran ahí. Y hasta en la noche, porque era cuando ya nos podíamos ver. Entonces llega el momento en que yo le digo, mira, te voy a contar algo, fíjate que como hace un mes me llegó este correo, pero yo lo primero que hice fue, ok, le contesté, pero ya cuando me dijo eso, no, yo sentí un rechazo y yo quisiera que tú también sintieras ese rechazo, pero o sea, dejó de escuchar en ese momento y yo vi su rostro y yo vi o sea, y en ese momento sí recuerdo haber dicho, ay, creo que estoy en peor posición que la que estaba yo reclamando, ¿no?
Y sí recuerdo tu silencio, o sea, recuerdo que fue un silencio de cementerio, así de, no, aquí no avances. Y si no mal recuerdo, me dijiste, ya no me digas nada, espérate. Yo sabía en ese momento que tú estabas procesando esa información, que de la persona a la que yo estaba refiriendo el correo no era no grata. Y sí, sí fue muy duro para mí. Pero a ver, continúa tú. No, pero ya terminaste. Te voy a interrumpir al rato. Miren, en ese momento cuando ella me comenta eso, entiéndeme que yo voy con la espada guardada, porque de alguna manera entiendo su queja. Oye, pues a las 2 de la mañana que tiene que estar mandando un mensaje, ¿no? La otra persona. Pero pues entendiéndose que era una necesidad que ella de alguna manera tenía de contárselo a la persona con más confianza que en ese momento tenía, y éramos nosotros. Claro que cuando ella me dice eso, sinceramente yo sentí la esencia aquí en mi boca que bajó, descendió hasta el corazón, como cuando te rompen, te desilusionan, te quiebran, literalmente fue como me fuiste infiel sin serme infiel. Así o sea, me fuiste desleal para con alguien a quien yo de alguna manera era como si estuviéramos en guerra. Te aliaste al enemigo. Te aliaste al enemigo, o sea, te aliaste a la persona que yo creo que te ha hecho daño, y te ha hecho un daño que ahora yo estoy reparando, yo estoy tratando de hacer olvidar, que yo estoy tratando de hacer yo en la parte obviamente humana, porque pues Cristo es el que transforma, es el que sana el corazón completamente, pero yo estaba haciendo esa parte humana, o quizá parte de ese instrumento para hacerte olvidar quizá lo malo, ¿no? O sea, las otras cosas. Ya llevamos tiempo de novios. Y en ese sentido fue como o sea, ¿por qué te interesó? O sea, todas las preguntas que en ese momento vinieron a mi mente fue, ¿por qué te interesó? ¿Por qué te importó? Es más, ¿por qué le contestas? ¿Por qué quieres saber de él? O sea, ¿por qué te importó tanto contestar mensaje? Un correo? Y entiendo que no fuiste tú buscándole. Sería, imagínense, no, yo no sé, en ese momento me voy de la casa, ¿no? Pero fue o sea, le contestaste a quien tú sabes que para mí representa quizá alguien no grato, persona no grata. Persona no grata, ¿no? O sea, en ese momento surge la frase célebre que nos ha acompañado a lo largo de estos 12 años y nos ha acompañado como aprendizaje, porque yo recuerdo claramente a Memo decirme, ¿sabes qué, Monse? En esta relación no va a haber fantasmas. Yo no quiero fantasmas en esta relación. Así que de una vez vamos a cortar por lo sano. Esa noche nos dedicamos a hablar, esa noche no dormimos, porque nos dedicamos a hablar y ser transparentes el uno con el otro. Nos dijimos todo lo que no nos habíamos dicho en todo nuestro pasado, desde antes de ser amigos, siendo amigos y aún siendo novios, lo que nos callamos, lo que no nos dijimos, lo que de alguna manera pudimos haberle dicho, o otras personas lo saben y no nosotros, porque al final de cuentas era acabar con todos los lastres, con todas las secuelas o con todos aquellos hilos que íbamos de alguna manera dejando en el pasado, que no queríamos sacarlo a la luz, que a lo mejor no teníamos la confianza para en ese momento decir, o nos justificamos, ¿no? Con esa frase que dice, pues no, si no fue en tu año, no te hace daño. No te hace daño, ¿no? Pero creo que fue necesario abrir nuestro corazón en ese momento y decirnos todo, absolutamente todo. Yo ese día, créanme, si ustedes vieran mi cara, más o menos era una cara así, o sea, así estoico de saber por todo lo que mi esposa había pasado, que yo no me imaginaba, que yo no sabía, que de alguna manera esas cosas las llevamos a ese punto como de nuestro matrimonio. Como una maleta que vas cargando. Que vas cargando, que a veces uno no entiende, oye, ¿por qué reaccionas así? Oye, ¿por qué piensas de esta manera? ¿O por qué contestas así? Pero era producto también de esto que había ocurrido en el pasado. Entonces, eso yo te lo aconsejaría.
si tú estás en una relación y en esa relación aún no has hecho en práctica, pero escúchame, puedes hacerlo, pero debes de tener un corazón como el juego que hoy en día es está en redes. Escuchamos, pero no juzgamos, porque eso sí hicimos. Nos escuchamos los dos, pero no emitimos un juicio. Porque esa fue la regla. No dijimos ni por qué. Tampoco nos metimos en detalles innecesarios, no nos metimos o sea, imagínense yo contándole a ella con quién había estado, cuándo, con cuánto, cuándo, ¿En qué cómo, temporadas, en qué temporada, por qué, y era así. Y pues toda mujer necesita detalles, o sea, vive de los detalles, ¿no? Y no jalándose el pelo, pero establecimos reglas para ese día y fue de, bueno, no va a haber fantasmas en esta relación, pues vamos a sacar los fantasmas de los closets, ¿no? Vamos a sacarlos, vamos a quitarle las sábanas, ¿no? Porque los fantasmas se supone que se ponen sábanas, ¿no? Entonces fue así como, tenemos que hablarlo y fue algo que nos ayudó también a sentar las bases de cómo queríamos que fuera la relación. Fue el punto digamos así, fue el cimiento de la confianza de nuestra relación, porque sabíamos que ya no había nada que ocultarse, ya era como abrirse, era como exponer tal cual, mira, así soy, esto hice, esto tengo, ya el Señor nos había perdonado, ya el Señor había restaurado áreas en nuestro corazón, ya el Señor había llegado a nuestras vidas, nos había quitado toda culpa y condenación del pasado. Sin embargo, entendíamos que de alguna manera todavía nuestra mente, nuestra conciencia todavía tiene esos recuerdos, añora esas cosas y tiene de alguna manera por tesoro a veces las cosas del pasado. Precisamente este episodio se trata de eso. Los fantasmas del pasado a veces los arrastramos todavía, los llevamos todavía. Hay gente que no puede ser feliz aún con otras personas porque todavía sigue esclava de esa relación del pasado. Así es. Hay personas que no pueden levantar ¿cómo se dice? No pueden levantar cabeza, no pueden levantar el corazón, no pueden levantar la actitud porque en el pasado cometieron un accidente, una situación grave. Conozco a alguien cercano que en la edad de la adolescencia más o menos, jugando con un arma, la detonaron y falleció un amigo suyo cercano y jamás se pudo levantar de esa condición. Esos traumas que de alguna manera se generan por estar en el momento y equivocado con las personas equivocadas, han costado que una persona se levante en ánimo, en capacidad, en esto, porque puede haber culpa, puede haber añoranza, puede haber queja, puede haber comparación y precisamente el tema de hoy, compartiéndote un poco cómo nace esta frase, este título, yo sí te diría que si estás con tu pareja y tienes esa posibilidad de hablarlo, tienes esa capacidad de perdonar, tienes esa capacidad de no tomarlo personal. Y verlo con gracia, y verlo desde la perspectiva de la gracia, porque la gracia es algo que no se merece. La gracia es cuando te es otorgado algo que no lo mereces. A diferencia de la misericordia, a diferencia de la justicia es darte justo lo que mereces. La misericordia es no darte lo que mereces. Así es. Pero la gracia es todavía más allá. Y yo sí sentí la gracia que, por ejemplo, yo te estaba reclamando por un mensaje, pero en esas pláticas nos otorgamos la gracia de, bueno, mira, esto es necesario. Dijiste algo hace rato y no quise interrumpirte, pero dijiste esta parte de venimos a una nueva relación y vamos trayendo este lastre y no nos permite como gozar la relación, no nos permite disfrutar, y me uno con una persona en matrimonio, pero en realidad hay partes de mí ocultas que no te hago saber. Hay partes, o sea, en un ejemplo, ¿no? Hay partes de mí que como hay culpa, como hay resentimientos o como hay cosas que me den vergüenza incluso, no las comparto con mi prójimo. De hecho, prójimo. Hay ilusiones inclusive, porque esa persona todavía como
piensa en la relación pasada, como piensa en el trabajo pasado, como piensa en aquella condición que en algún momento le ofrecía otras cosas, su ilusión es que un día va a volver, es que un día puede regresar y un día puede darse de nueva cuenta. Entonces se guarda ciertas actitudes digámoslo así, se reprimen ciertas emociones en la esperanza, pero volvemos al punto, no es esperanza, es una ilusión, es simple y sencillamente una ilusión. Entonces, a esa diferencia, el día de hoy lo vamos a tratar. Vamos a ir a un corte, ahorita tenemos programado un corte, y lo que vamos a entrar de lleno es acerca de cómo la palabra de Dios puede ayudarnos en este tema. Estamos en la 102.7 FM en Infinita Radio para todo Juchitán, y a través del Facebook Live con la cuenta personal. Vamos a estar leyendo también algunos de los comentarios que nos están llegando por aquí. Léelos, ahí están. Sí, a ver. Esta vez sí los vamos a poder leer. Sí. Dice, es parte de ser uno, que podamos conocernos plenamente. Solo así podemos probar si nuestro amor es verdadero. Oye. Así es, pero hay que tener buen oído para escuchar lo que vas a escuchar, y no se vale reclamo en ese momento, no se vale juicio en ese momento, no se vale señalar, no se vale juzgar, es escucho pero no juzgo. Dice, ¿sí? Amor fraterno, amor ágape, solo en Cristo. Es correcto. Así es, muchas gracias. Mi pastora, Dios le bendiga. Saludos hasta la familia allá en Colonia Tabasco, Águila. En Macultepec, Colonia El Águila. Saludos hasta allá, Villahermosa, Tabasco. Aquí nos están viendo desde Tehuantepec también. Un saludo a toda la familia de Tehuantepec. ¿Y quién más está por allá? Se cruzó la info. Ya. Bueno, vámonos entonces a un corte y ahorita regresamos. Ahorita les digo cuando entre.
Le quitaste le pusiste los... León. Ah, ya. Ya, no, ya está el sonido de nuevo. Listo. Deja que acabe la canción y ahorita lo... El primero es este entonces, ¿no? Bien. Muy bien, estamos de vuelta aquí en su programa En Esperanza para la Familia y mencionábamos, ¿no? Estábamos platicando un poco acerca de este tema y de su razón de ser, fantasmas en la relación, y vamos a explicar primero qué es un fantasma en la relación, ¿no? Para los que pudieron escuchar, pues nuestro pequeño... ¿Qué será? Nuestro fantasmita por ahí, pues bueno, ya se dieron una idea, pero para quienes no y apenas están iniciando y se están conectando, un fantasma en una relación viene a ser todas estas relaciones anteriores, las relaciones previas a la relación actual, sea que ya estés en un matrimonio, sea que hayas iniciado una relación nueva, pero todas aquellas personas que forman parte de tu pasado, que de alguna manera quedaron ligados en tu alma, tienes recuerdos con ellos, guardaste alguna esperanza o alguna ilusión de acerca de esa relación, viene a convertirse en un fantasma para la relación actual. También significa cuando traemos al presente recuerdos, actitudes o decisiones del pasado. Y me gustó mucho la que tú dijiste, es como traer un lastre a cuestas, ¿no? Es como estar arrastrando esas cadenas de opresión de una relación pasada, ¿no? La Biblia nos da unos casos y nos podemos manejarlo desde el Éxodo, cuando hablaba acerca de la... No, sí, está bien. Lo que pasa es que no nada más son relaciones. O sea, también pueden ser inclusive momentos. No nada más que involucran una relación. Uh-huh. Te hablo de un momento en el que a lo mejor estabas en plenitud. Por ejemplo, había dinero, había trabajo. Puede ser también un estado de reputación. A lo mejor eras el cabildo y ahora ya no eres el cabildo. Antes tenías todos los aplausos, los abrazos, todo el mundo quería foto contigo. Ahorita ya nadie quiere ni verte. O sea, hablamos de ese estado que está en el pasado y que de alguna manera hasta podemos añorar, podemos querer esperanzarnos que un día va a volver esa condición, y probablemente nos podía dar un beneficio en el exterior, pero internamente a lo mejor y era desgastante. O sea, a lo mejor y era tener problemas en casa, a lo mejor y era no ver a tus hijos. O sea, había dinero, pero no había tiempo para gastarlo en la familia. Había buena reputación, pero probablemente habían golpes, o había violencia a causa de esa buena reputación. O sea, entonces vamos de nuevo a mencionar esto, ¿no? O sea, son estos lastres, son estas condiciones. Y fíjate cómo en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 16. El versículo 3, dice esto Dios al pueblo, ¿no? A través de Moisés. Menciona: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mira que una de las características que tenía este pueblo en la época en la que Moisés, como libertador, ¿verdad? Como el instrumento para que Dios traiga libertad al pueblo judío, verdaderamente ellos estaban en una condición donde su corazón era complicado de conquistar. Era un corazón que no estaba a gusto con nada. Ajá, pero tampoco estaba preparado para enamorarse de nueva cuenta. No estaba preparado para amar. No estaba preparado inclusive para recibir amor.
Sí, porque Dios había hecho potentes milagros, Dios había hecho cosas asombrosas y hay películas de esto. Lo que les prometió se los cumplió. Sí. Los voy a liberar con poder y con gloria y van a ver mi poder manifestarse. Dios representa esta relación que en verdad te dice, te voy a bajar la luna y las estrellas, y te las baja, y no a golpes, pues, sino que verdaderamente tiene un amor por la persona. Dios representa en ese tipo de relación de que está comprometido al 100%. Dios en su corazón desbordaba de amor por el clamor que había escuchado de ellos, deseaba liberarlos y lo hizo, y levantó a Moisés para ser este líder que sacara a todo el pueblo de Israel y lo sacó de Egipto. Y el pueblo se convierte en este tipo de persona que tiene su mente y su corazón todavía en la cautividad. Estaba en el pasado todavía, o sea, ellos decían, verdaderamente era mejor que Dios nos hubiese matado con todos los egipcios allá, hubiésemos muerto mejor allá en Egipto que venir a morir aquí en el desierto. Y es lo que te digo, o sea, en otras palabras, no quieres la libertad que tienes ahorita, prefieres tener una olla de carne, pero recibir palo, varazo, insultos, maltrato, porque eras esclavo, pero con tu olla de carne contenta. En una segunda oportunidad, más adelante en la historia, en Números, capítulo 11, nuevamente vuelven a echar otro quejido. Ese lo tengo acá y dice: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos. La mojarra del Nilo estaba grandota y sabrosa. Los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Terrible, es lo que te digo. O sea, ellos todavía cargaban estos fantasmas de la comida que comían, el tipo esto representaba obviamente, a pesar de tener su propia casa, a pesar de tener esa condición de hogar, o sea, ellos sabían que al día siguiente en la mañana, órale, esclavo, órale, a recibir todo tipo de maltrato, no había descanso, inclusive les aumentaron en su momento la carga, ¿no? Sí, con más rigor. Con más rigor, ¿no? O sea, entonces ya llevaban no solamente una generación, ya habían 2, 3 generaciones que habían estado ahí en Egipto. Y ya habían perdido por completo toda esperanza acerca de Dios. Así es. Ya habían entendido inclusive más el tipo de religión y el tipo de pensamiento de vida egipcia como tal. Y Egipto era un reino que en ese entonces era muy poderoso. Era la civilización. Era el auge más grande que tenía en ese momento como civilización. Entonces, voltea a ver esto y ponte a pensar por un momento. Estas personas estaban con el corazón todavía allí en esa relación, ahí en ese estado, estilo de vida también, ¿sí? En ese estilo de vida donde hay mojarrita, hay cebollita, hay comida fifí, hay comida en abundancia, ¿verdad? Quizá eran unas cebollonas grandísimas y todo eso. Y lo comparan con el estado actual. Y a ese punto vamos. ¿Cómo voy a saber si yo tengo un fantasma en la relación? Cuando surgen estas comparaciones todo el tiempo. Cuando yo siempre estoy contrastando lo que antes pasaba con lo que pasa ahora. Que si antes era mejor o que si ahora no es tanto. Siempre va a haber esta comparación de cómo las cosas se están dando. Y eso de entrada ya no es vida, porque no me permite tener mi vista en lo que ahora estoy recibiendo. Este pueblo del que te estamos platicando, diariamente Dios le proveía de un maná, y así se le llamó a unas hojuelas que caían del cielo y se daba para toda la población, y ellos podían trabajar con eso como si fuera una masilla, y podían hacer, bueno, nosotros hacemos el chiste de que había maná en escabeche un día, maná en mole el día siguiente, maná en lo que fuera, pero ellos podían hacer todos los días su alimento con esto que Dios enviaba. Es más, en una parte de la Biblia, no recuerdo exactamente dónde, pero dice que era alimento de los ángeles. Claro, es un salmo. Ok, entonces, de alguna forma, Dios les estaba dando algo por encima de lo que cualquier otro pueblo y otra civilización en la vida, en los años que lleva el planeta Tierra, va a poder el probar. El problema es que están comparándolo en un momento donde
donde Dios está siendo paciente con ellos. Dios está siendo de alguna manera misericordioso, porque la manera de pedir las cosas es una manera exigiéndolas y con chantaje, porque el hecho que alguien te diga, ay, hubiese preferido haberme quedado con tal, hubiese preferido haberme quedado con esta persona, cómo me encantaría volver a tener mi estado de finanzas, mi dinero, mi esto, o sea... Y es que aquel era así. Pero ve ahorita, no hay nada, o sea, estoy harta de comer frijoles, estoy harto de comer arroz, estoy harto de comer lo mismo, estoy harto de esta condición donde no estoy contento. Sí, pero estás libre. Sí, pero ya no te maltratan. Sí, pero ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. Porque si Dios decide liberar al pueblo de Israel, en Éxodo 3 dice que llegó el clamor del pueblo a los oídos de Dios, que ya estaban cansados y agotados de la esclavitud que Egipto cometía. De la vara dura. De la vara dura del faraón. Entonces, en realidad, ¿por qué estás extrañando algo que te hacía daño? ¿Por qué voy a tener o sea, por qué voy a comparar? Por eso yo le decía, por eso cuando mi amada esposa, la pastora, me dijo eso, yo me quedé... Oye, aclara que no éramos pastores en el tiempo. Judía esta, de verdad. Me quedé así de que, no puede ser, ¿por qué quieres volver a la cebolla? ¿Por qué quieres volver ¿por qué te quieres traer a recuerdo aquello muchas declaraciones que hubo dolor, que hubo sufrimiento? Para mí, pues, o sea, eso era lo que yo pensaba, en el sentido de por qué añorar y valorar algo que no fue bueno en su momento, que no tenía propósito, que no tenía sentido. Para mí era difícil entender esa parte, ¿no? Porque cualquiera pudiera decir, ay, pero si solamente fue un correo. Ándale, no es que no me fui infiel, entiéndase, y que se aclare, no es que gracias, me haya sido amor. infiel. Mi esposa no me fue infiel, no hizo nada en ese sentido, sino que yo me pude haber sentido de alguna manera traicionado por lo que representaba. Pero si yo me sentía así por un correo, imagínate Dios cómo se sentía con este pueblo malagradecido, exigente, ¿cómo se dice? Mejor me hubiesen matado allá. No, ¿para qué me traes aquí a morir de hambre? Prefiero que me hubiesen matado allá con una de las plagas o a ver cómo, pero en balde todo este esfuerzo que estás haciendo, ese menosprecio por la situación, el menosprecio de lo que se te está ofreciendo, de lo que a lo mejor la otra persona te puede dar, a lo mejor la otra persona también, con sus luchas, con sus dificultades, con todo su trasfondo que trae, está haciendo lo mejor por ti. Y cuando comparas, te privas de valorar lo que verdaderamente estás recibiendo. Hoy estás comiendo alimento de ángeles, no es cualquier cosa, nadie lo ha comido, eres tú el primero en comerlo. Pero no valoramos, y en este caso el pueblo no valoró lo que realmente estaba poniendo Dios en su mano. ¿Saben qué pasó ese día que me dijo eso? Justamente, espérate, cuando lleguemos a... no tengas miedo. Así. Ese día que me lo dice, me acuerdo que, como le dijo con esas palabras, no, ¿sabes qué? No va a haber aquí más fantasmas en la relación. Ese día yo me acosté y no quise hablarle en absoluto, porque fue hasta la noche siguiente que tocamos el tema. Sí, claro. O sea, esa noche fue silencio total. O sea, esa noche fue silencio total cuando me lo dijo. Cierto. Y sí vi en ella que vio el dolor a través de mis ojos de lo que me había causado. Creo que jamás me había visto así. Creo que jamás me había visto como defraudado, como diciendo, algo hiciste que me dolió, pero sin llegar a las lágrimas, sin llegar a la exageración, pero fue como pues, por esta vez ¿cuántos años ya íbamos de relación? ¿5, 6? Sí, ya van como 6. En esta ocasión, Monse, por este día, después de 6 años que te conozco. ¿Tú de tu lado? No, por esta vez, en esta ocasión, por hoy, no quiero verte, no quiero hablarte, no quiero saber nada de ti por este momento. Y para quienes me conocen y para quienes me conocen, ¿verdad? A mí aunque me dejes en visto en WhatsApp, ya mi mente está no así. Y en ese momento era como, oye, espérate, no, es que vamos a hablar. No, cerrado. No hay
como si te cierran la cortina. La sí. cortina de no, ya no se vende, chava. Así, o sea, fue de no vamos a hablar el punto, no, ahorita no. Y también creo que es sano respetar en ese momento el cómo él se estaba sintiendo y no intentar como forzar el que haya sanidad. Y Sí, imagínate, me dijera, si no me hablas, me tiro del balcón ahorita. O sea, como el pueblo, ¿no? O sea, mátame mejor allá que me mates No, aquí pues en no. el desierto. Pero de alguna manera también, en esta parte, era necesario, quizá, que esta situación pasara para que nosotros pudiéramos abrirnos totalmente. Y entiendo yo que pasó por esa razón. Y gloria a Dios que el Señor ahí nos ayudó en su misericordia y con su gracia nos supo tener la firmeza para escuchar y conocer nuestros secretos más profundos. Que eso ya fue al día siguiente, ya para arreglar la situación, ¿no? Pero también tomamos una decisión, bueno, ya terminamos, nos dijimos todas las cosas, ¿sabes qué? Mira, aquí está mi teléfono. Tú vas a saber mi contraseña, yo voy a saber tu contraseña. Aquí nunca va a haber nada de que yo no quiero que veas mi teléfono, no quiero que sepas nada. Mis cosas son mis cosas, tus cosas son tus cosas. Eso jamás iba a ocurrir. ¿Qué hicimos? Aquí está mi Facebook, aquí sí había Facebook, aquí está mi Facebook, aquí está. Yo, mira, voy a bloquear todas las personas con las que tuve relación o las que tú consideras que necesarias bloquear, las bloqueamos. Yo también, hacemos lo mismo con el tuyo, sin dar explicación. No es que le iba a mandar un mensaje, oye, mira, acabo de tener una plática con mi esposa de 4 horas de la madrugada y lo que acordamos es que, pues, tengo que bloquear, lo siento mucho, adiós. Así, no, o sea, se hace en el punto, en el momento y listo. O sea, y se acaba todo lazo o todo hilo. Y cierras toda grietita por la cual se pueda filtrar el fantasmita. O sea, cierras toda área de oportunidad que pueda echar a perder la relación. Literalmente cortamos con todo aquello, sin explicación, sin nada, sin nada que decir, nada que justificar, nada, absolutamente nada. Se bloquea, se elimina este número, se elimina este número, se elimina, todo se elimina, se borra, se anula. No hay manera en la que la otra persona pueda tener contacto con nosotros, y así fue. Ahora, esa fue una alternativa que nosotros tomamos a modo de, vamos a hacer, ¿cómo se llama? Equitativos, vamos a igualar esto. Estamos de acuerdo, sí, ¿no? Sí, ambos estuvimos de acuerdo. Porque creo que esa es la parte importante, o sea, es algo que se tiene que hacer en acuerdo, porque efectivamente si al final va a resultar peor el que tú expongas una situación, pues bueno, ¿de qué se va a tratar esto? El chiste es que la relación vaya a mejoría, no que empeore el asunto, ¿no? No, y al final de cuentas era entender que, oye, si te hace daño, oye, si de alguna manera a ti, esto que yo hago, esta relación que yo hago, a lo mejor el tener a esta persona, a que tú veas, que yo veo sus perfiles y a ti te genera desconfianza, a ti te genera de alguna manera un tipo de inseguridad o un tipo de molestia, pues ¿sabes qué? No voy a ponerlo en una balanza como decir, a ver, ¿qué me conviene? ¿Mantener esta relación o mi esposa? ¿Mantener estos hábitos por una o mi esposa? Amistad, porque es una amistad sana. Por una amistad sana, pero al final de cuentas, también no estamos llegando al extremo de toxicidad de no quiero que no tengas ni una amiga. No, pues no. Y no quiero que veas ningún estado. Y nada más vas a ver el mío. Y si te metes a Facebook, solamente vas a ver mi estado. No, o sea. No soy así, ese no es el extremo tampoco. Estamos hablando puntualmente de aquellas relaciones que en el pasado tuvieron algún tipo de relación con nosotros. En ese sentido, ¿no? Y pues el Señor también habla en el libro de Isaías, capítulo 43. Exactamente, Isaías 43 te da una promesa muy preciosa. Esta promesa te dice en el versículo 18. Bien, si quieres lo leo. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y parece que estaba siendo bastante claro en esto. Ahora, a modo de manejarte el contexto por lo cual Dios está diciendo estas palabras, le está hablando al mismo pueblo que fue sacado de Egipto, al que ya te contamos cómo se quejó acerca del maná y de la comida que extrañaban. En estos momentos ya ellos habían sido conquistados por otra civilización, por los asirios.
Entonces llega un momento en que ya habían caído en esta situación de dolor y de desesperación y de angustia y todo lo que el estar cautivos le provocaba, porque pues digo, eran prisioneros, les ponían ¿cómo se llaman? Impuestos, o sea, había una situación nefasta para el pueblo de Israel. Entonces Dios les está dando una promesa de que Él va a hacer algo nuevo, de que va a hacer cosas diferentes, de que va a abrir camino en el desierto, que va a abrir ríos en la soledad, que las fieras del campo van a honrar, o sea, está hablando de cosas prometedoras, hermosas para el pueblo, pero les está poniendo una cláusula para que puedan ver todo esto hermoso y de promesa para ellos como nación. No os acordéis de las cosas pasadas, no traigas más a memoria las cosas que ya fueron antiguas. Y la verdad que aquí es donde sonaría con toda la canción de José José, ya lo pasado, pasado. Ya no me interesa, ya sufrí y lloré. Ya, lo que pasó, ya. Allá déjalo, allá entiérralo. Y si no lo has enterrado, quémalo. Pero deshazte de aquello. Yo me acuerdo perfectamente, Cuéntales. ¿verdad? Me acuerdo, o sea, malamente comencé la etapa de noviazgos a los 15 años. Y recuerdo que a los 15 años para 16, tuve una relación. Esa relación de noviazgo, sinceramente, a los 2 meses todo es bonito y todo eso. A los 4 meses recuerdo que como estudiábamos en la misma escuela, mira, no había día que a la hora de la salida, de una u otra manera, yo acababa llorando, rogando. No, si yo me veo en la película ahí, yo, Dios mío, qué vergüenza, de veras, las cosas que uno en público puede hacer por el mal enfoque que tiene uno acerca de las relaciones. Así es. Y desgraciadamente, no, te digo, mínimo por semana, 1, 2, 3 lloraditas al final de la escuela, y así era siempre. Y yo me acuerdo que había gente a mi alrededor, que me decía, ya déjala, ya córtala tú, estás sufriendo demasiado, no tiene sentido esa relación, pero de alguna manera uno que no está preparado psicológicamente, emocionalmente para sobrellevar una relación de noviazgo a esa edad, no entiende muchas veces lo que está haciendo, no tiene madurez. La madurez para llevar a cabo. Pero recuerdo que durante ese año que duró esa relación, pues cada mes ella me hacía que si una cartota, que si cosas, que si regalos y todo eso. Yo me acuerdo, estando en mi casa, agarré un bote de estos para quemar basura. Terminé con esta relación, o creo que me terminó, no sé, pero el día que me terminó dije, ya, hasta aquí, se acabó, ya, no sé qué va a pasar conmigo, pero yo seguiría adelante. Y tú como no de importa, 17 años, ¿no? 16 años, Okay, así, ya. bien chamaco. Pero me acuerdo que enfrente de mi casa, su casa, de todos aquí los oyentes y de que nos están escuchando, hay como una especie de terreno baldío. Yo agarré todas esas cosas que me regaló, no importa lo caro, todo, cartas y todo eso. Agarré ese bote, agarré un poco de alcohol, le eché alcohol, le tiré un cerillazo y eso se hizo una hoguera. Una hoguera grandísima. ¿No te regañó tu mamá? No, porque creo que ni cuenta se dieron. El caso es que, pero no sabía que lo que estaba haciendo verdaderamente era un parteaguas para terminar por completo con todo eso que de alguna manera no generó nada de sentido, nada de propósito. De enseñanza, pues te voy a decir que la verdad no tengo así una enseñanza que eso me haya dejado. Al contrario, entendí que verdaderamente con el paso del tiempo no sabía absolutamente nada de las relaciones y todavía no tenía al Señor en mi corazón. Entonces creo que es necesario también deshacernos de aquello que quiera traer algún recuerdo. Como que guardara esa sí, ilusioncita o esa esperanza. O sea, no tenía sentido tener ahí en un espacio donde todas esas cartas, todas esas cosas, porque
todo era muy superficial, todo era vano, todo era vanaglorioso nada más para la relación. Entonces, sí es importante hacer ese acto de, como dice la palabra, no traigas a memoria, ni tampoco tengas cosas que te traigan a memoria. Eso. Deja de venerarlo, deja de tener anatemas ahí en tu casa. Hasta cierto punto se pueden convertir como en anatemas, porque si el Señor te dice no traigas a memoria las cosas antiguas y no te acuerdes de las cosas pasadas, ¿qué haces con aquello que te trae a memoria lo que no funcionó, lo que no estuvo bien, lo que de alguna manera no resultó? Lo que un día fue, no será... Así va la canción. Ok. Antes del verso 18... Aquí vemos también al Señor diciendo, así dice Jehová, Él abre camino en el mar, sienda las aguas impetuosas, Él es el que saca el carro y el caballo, ejército y fuerza, y todo esto son cosas que pasaron en el pasado. Tú dices, bueno, pero si me está diciendo que no recuerde lo del pasado, ¿por qué aquí sí lo está recordando? Porque aquí sí está recordando las cosas que se vivieron. Sí. El punto es, si voy a recordar cosas del pasado, voy a recordar aquellas que van a magnificar la obra de Dios. No voy a recordar lo bueno, o lo que me convino, o lo que me favoreció. Voy a recordar lo que a Dios exalte, lo que a Dios glorifique. Por eso muchas veces entran en conflicto las personas cuando vienen al Señor y tienen que contar las cosas de su pasado, y a veces no queremos sacar como que lo escabroso o lo feo o lo que nos ridiculizó o avergonzó en algún momento, porque pues provoca esa vergüenza, provoca ese dolor. Pero si de ahí te saca el Señor, si esas cosas van a permitir que Dios sea glorificado, porque ya no eres más aquello, porque algo Dios hizo en el pasado, eso sí es bueno recordarlo, pero no las cosas que van a traer afectación a una relación y va a perjudicar lo que estás construyendo en el presente. Lo que sí tiene propósito en Dios. O sea, muchas veces nosotros no sabemos en qué camino nos llevará el Señor, pero el pasado también contribuye a decir esto era, y no lo niego, y no me avergüenzo en el sentido de que no como si no fuera una cuestión que van a gloriarse, sino que ese pasado, doy gracias a Dios que tuvo Él misericordia, que Él tuvo compasión de mí, que Él no permitió que hiciera algún acto con mi vida que trajera un daño mayor, o que me hiciera pensar en otras cuestiones quizá que me alejaran aún más del propósito y de lo que Él quería hacer con mi vida, ¿no? Y solo para recordar entonces, ¿cómo voy a saber si estoy teniendo fantasmas en la relación? Número 1, por comparación. Número 2, porque me estoy quejando constantemente de la relación pasada. Y número 3, que era el ejemplo que dabas de las cartitas, porque se guarda una ilusión vana. O sea, realmente todas estas tres son las que nos van a determinar qué estoy arrastrando a esta nueva relación en la que voy a Acuérdate que el pueblo se quejó, dijo, oh, mana, oh, allá teníamos carne, allá teníamos ollitas, allá podíamos hacer mondongo, puchero, escabeche. Aquí puchero es caldo de res. Allá podíamos hacer horneado, ¿verdad? Allá teníamos mojarra empapelada, ¿verdad? O sea, mariscos, ¿qué hubo? Camarón de río, del río Nilo. Aquí, mana, cuando hay queja, es evidencia de que todavía, y más queja por comparación. Exacto. Queja por comparación. Todavía hay evidencia de cosas que estamos arrastrando del pasado. Y si nos está generando una ilusión, tenemos que analizar nuestro corazón. Por último, esta perspectiva nos dice y nos muestra qué es lo que enseña, por ejemplo, Jesús acerca de esto. Ya para ir terminando, Jesús habló de una mujer en particular, refiriéndose a cuestiones de dónde tenemos que poner nuestra mirada. Dónde tenemos que enfocarnos. En Lucas capítulo 17:32, Jesús está hablando acerca de la venida de el reino, pero como tal, en el tiempo final. Sí. Él está hablando acerca de cosas a futuro, pero específicamente cuando el reino de los cielos sea establecido en esta tierra, ¿no? Y todo lo demás acabe y termine. En ese contexto, él compara dos historias. Compara la primera, que es la de Noé, y compara la de Lot.
Leo, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, no vuelva atrás. Y aquí viene la frase, verso 32, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Y quién es esta mujer? Seguro ya has escuchado antes de una mujer que se convirtió en estatua de sal. Resulta que el Señor, en Génesis capítulo 19, encuentras esta historia. El Señor había dicho que iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero quería salvar, por medio de la intercesión de Abraham, a Lot, a sus hijas y a su esposa. Y esta mujer, cuando ya iban de salida y ya estaban cerca de llegar a la ciudad donde se iban a refugiar, porque los ángeles los van y los sacan, esta mujer, Dios le dio la instrucción, no miren atrás, vayan, corran por sus vidas, casi, pero no miren atrás. Ella, cuando su esposo estaba por delante, ella voltea hacia atrás y dice la palabra de Dios que fue convertida en sal. Entonces, Jesús está refiriendo que los tiempos que estamos viviendo son como en estos días, donde la gente está metida en sus cosas, haciendo lo que tengan que hacer. Aquí habla de comer, beber, comprar, vender, etcétera. Pero dice, acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense de una mujer que en lugar de virar hacia adelante, se quedó con la vista hacia atrás, a espaldas del marido, mirando lo que ya quedó atrás, lo que ya estaba por ser destruido. Y todavía nos puede referir que se queda a la orilla, que ni siquiera logró entrar a la ciudad del refugio, porque fue justo antes de esto. ¿Qué nos enseña esta lección? Y con respecto a las relaciones, nos enseña que la mujer de Lot representa el apego que tenemos a las cosas, a las personas, al mundo incluso, que ya no deben estar en el futuro. Sí, tenemos esta situación en la que en perspectiva en la que Jesús está hablando, la frase que él usa después de decir no tengan en cuenta a la mujer de Lot, él dice no, porque aquel que ame más, aquí te lo leo, dice, ajá, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Todo el que procure salvar su vida, fíjate, pero todo aquel que procure perderla, ajá, pero el que la pierda la salvará. Oye, este acertijo está pero complicado, ¿verdad? Pero él nos da pistas acerca de la mujer de Lot. Como bien dijiste, la mujer de Lot volteó atrás y enseguida dice que fue recubierta como de esta sal, o de esta... Se convirtió en esa como una piedra, literalmente, ajá, ¿no? O sea, esta mujer volteó justo cuando iba detrás de su esposa, de su esposo y de sus hijas. Desgraciadamente ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales. Desgraciadamente ponemos la mirada en lo que ya quedó atrás, en lo que ya está enjuiciado. La ciudad de Sodoma y Gomorra era el lugar donde ella había crecido con su familia, donde de alguna manera habían sido prosperados, y lo pongo entre comillas porque evidentemente tenían su propia casa, tenían de alguna manera sus conocidos, ya habían sus negocios, ya tenían una vida hecha. Pero esa vida estaba destinada al fuego, estaba destinada al azufre. Esta relación de juicio es parecida a la relación que este mundo tiene. Este mundo ya ha sido sentenciado. Dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, o sea, acabarán, terminarán, mas mi palabra, la palabra del Señor, permanecerá para siempre. Y dice el libro de Apocalipsis que también esta tierra y este cielo pasarán por un proceso de purificación, pasarán por un proceso de fuego. Tiene que ser, digámoslo así, una nueva tierra y un cielo nuevo tiene que haber. Entonces todas estas cosas viejas que nos afanan, que nos preocupan, que nos llenan el corazón con ansiedad, con
con tener un estatus, con la vanagloria de la vida, con luchar por un nombre, con luchar por hacernos de un espacio, no tiene nada que ver con lo que Jesús está diciendo. Dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Este es el Hijo de Dios hablando, el que tiene las llaves del acceso al reino de los cielos, Así el que es. tiene la llave a la tierra nueva y al cielo nuevo. Y te está diciendo, el que quiera amar esta vida, el que quiera poner su mirada en esta vida, como la mujer de Lot, volteando atrás y aferrándose a las cosas que están en esta tierra, perderá por aquello que está añorando en su corazón, por aquello que está dejando que eso quede ¿cómo se dice? Plano. En este plano, exactamente. Y peor aún, no va a poder recibir la relación más grande que se pueda tener con Dios, que es una relación eterna, por quedarse con algo temporal. Porque aquí Jesús está hablando, viene algo muchísimo mayor, que es un reino eterno, viene algo muchísimo más grande que lo que tienen ahorita, porque ahorita la edad de las personas, no pasamos de 100 años, a lo mucho, 110, 120, se ha sabido. Pero hablar de la eternidad es sin tiempos, es estar toda una vida para con el Señor. Es paradójico, porque si amamos más lo temporal, estamos perdiéndonos de lo celestial, de lo eterno. Así es. Si amamos más este mundo, si amamos las cosas que hay en este mundo, Jesús lo dijo, no améis este mundo ni las cosas que hay en él, porque las cosas de este mundo perecen, serán destruidas. Pero el que hace la voluntad de mi Padre, dice, permanecerá para siempre, el que hace la voluntad de él. ¿Cuántas relaciones te tienen atada todavía a cosas temporales? ¿Cuántas relaciones te tienen atadas a situaciones de esta tierra, a congoja, a dolor, a angustia, y no te permiten ver la relación más grande que Dios te ofrece? ¿Y cómo lo podemos visualizar? ¿Cómo sé que estoy teniendo mi mirada en las cosas de este mundo? En primer lugar, esta mujer dice que miró a espaldas de su marido. Cuando nosotros pasamos por alto lo que está delante de nosotros, el objetivo que perseguimos, el objetivo que buscamos, recuerda que ella se iba a salvar, ella estaba para ser librada de ese juicio y de esa condenación. Y hoy en día es muy parecido a lo que está pasando. La salvación es para todos. No hay ningún requisito específico para no ser salvo. Porque más que Dios no hace creer. distinción. Exactamente, Dios no hace distinción. No es que Lot era más bueno y la mujer era mala, no es que las hijas eran más buenas, no, o sea, Lot había recibido por parte de Dios misericordia, no solamente para él, sino para su esposa y su familia, Así sus hijas, pues. Y los ángeles le advierten, vayan, salgan de aquí, pero no miren atrás, no volteen a ver atrás. Una instrucción específica. Y hoy la instrucción específica que Dios nos da a toda la humanidad es: arrepiéntete de tu pecado, confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, reconoce que Él murió por tus pecados, que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre, y que si confías en Él, que si clamas el nombre de Jesucristo, todo aquel que clame el nombre de Jesús será salvo. Es una instrucción simple, fácil, sencilla. El propio Pablo dice en el libro de Romanos: cerca de ti está la salvación, en tu boca y en tu corazón. Dios no lo pudo haber hecho más fácil, pero si mantenemos nuestra mirada en las cosas de este mundo, si nos queremos aferrar a que aquí vamos a lograr una vida, estamos perdiéndola, porque así lo ha dicho el Señor. El otro aspecto que debemos de tener en cuenta es cuando miramos lo que ya está condenado, lo que ya no tiene propósito, lo que ya no tiene vida. Deja de mirar al pasado, deja de mirar lo que fue en la antigüedad. Me da risa porque el Facebook a veces te pone recuerdo del 2013, hace 13 años, y te pone la foto donde estás con la cerveza y con las cosas así, y ya es parte de tu pasado. Ya no lo traigas a memoria, eso ya quedó condenado, esa vieja vida ya quedó atrás, ya quedó en el pasado. Prosigue a la meta, sigue adelante, pon tu mirada hacia el propósito eterno y divino, que eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y por último, no te quedes en la orilla, no te quedes en la raya, a nadita, a nada de salvarse la mujer, pero a una decisión de tomar, de decir, ok, voy con todo en esta relación. Nosotros iniciamos el tema hablándote de fantasmas de la relación, porque ciertamente si tú estás en una relación actual y tú lo que quieres es mantener esa relación, no eches a perder lo bonito que va por mantener todavía la mano en el arado, ¿no? Como poner todavía la mano
mano hacia atrás de, bueno, a ver qué pesco de acá o a ver qué puede seguir. Corta por lo sano. Si esa relación ya terminó y sigue hacia adelante. Enfócate en lo que te tienes que enfocar, en lo que actualmente estés viviendo. Ahora, si este patrón se repite, si estas cosas continuamente están sucediendo y no está el Señor en tu vida o no has involucrado a Cristo en tu vida, dale la oportunidad de hacerlo. Dile, Señor, ven a mi vida. Lo he hecho a mi manera, lo he hecho en mi inteligencia, lo he hecho sin sentido, no entendiendo cuál es el propósito de esta vida. Enséñame tú el propósito de esta vida y verás que el Señor te va a mostrar y te va a direccionar en la manera correcta para que tú encuentres la verdad y entonces sí camines en esa verdad y entonces sí entiendas el sentido que tiene un matrimonio, el sentido que tienen las relaciones de la familia, el sentido que tienen las relaciones con tus padres, con tus hermanos, y las cosas empiecen a tener sentido de lo que estamos haciendo en esta vida. Porque esta vida es pasajera, esta vida es mínima, fugaz, se va, como dice el Salmo, es como en la vida del hombre, es como la hoja que cae en el sol y en cuestión de días se marchitará y será lanzada después al fuego y las cenizas ni siquiera se pueden identificar. Pero la vida eterna que todavía falta por vivir y falta por lo que nos ofrece el Señor es más allá y más gloriosa. Dice este versículo precioso, dice que cosa que ojo no ha visto, cosa que no han oído, ni que han subido al pensamiento, al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y creo yo que dentro de esas cosas que Él ha preparado, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, habrá muchas cosas maravillosas que todavía no podemos ni imaginar ni creer. Vamos a cerrar ya terminando de leer los mensajes y vamos a despedirnos. Dice Dulce María, interesante el tema, saludos pastores, Dios te bendiga, Dul. Jen dice, hay que dar gracias de lo que somos ahora en el Señor. Correcto, Jenny, Dios le bendiga, saludos a Alfredo y a todo el chiquital. La señora, dice, la señora, mi mamá, Alice Jiménez, Dios es bueno, había que hacer un en vivo en Infinita Radio. Claro, era el Espíritu Santo moldeando su carácter de cada uno. Amén, Teofel, saludos hasta Mérida. Dice Liz Valdés, soltar esos fantasmas y curar el corazón, perdonar y perdonarte, sentir que eres merecedor y quitarte la vergüenza del fantasma del pasado para poder confrontarlo, solo con la gracia de Dios. Correcto, muy bien, Liz. Así es. Y muy bien, gracias. Y hay muchas risas, me imagino que en el momento que estábamos contando algo, y listo. Bendiciones por aquí, bendiciones. Bendiciones, sister. Andrea, Dios te bendiga, saludos hasta Frontera, Dios te bendiga, hermana linda. A todas las personas que el día de hoy estuvieron en línea a través del Facebook Live, a través de la 102.7 FM aquí en Juchitán y a través de infinitaradio.com, le damos las gracias. Este fue su programa Esperanza para la Familia y recuerda que siempre, siempre habrá esperanza para la familia. ¿Algo que querías decir ahorita? Sí, solo en caso de que haya personas que nos hayan escuchado aquí en Juchitán y que tú necesites consejería espiritual con respecto a este tema o necesites a alguien con quien platicar, estamos para servirte. Nos puedes encontrar todos los sábados. Aquí tenemos programa a partir de las 6 de la tarde, pero también te puedes comunicar al 971-208-8044 o búscanos en redes como Luis Guillermo Herrera Sarao o Montserrat. No, ¿qué dije? Sí, ¿verdad? Y Montserrat Sarao de Herrera. Así nos puedes encontrar en Te Facebook. repetimos el número aquí en cabina, 971-180-0568. Ese es el teléfono en cabina. Estamos para servirles, un servidor, y muchísimas gracias. Dios les bendiga, nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde, mismo sintonía, mismo programa. Y seguimos con temas de matrimonio, Así con que todo. Así que bueno. No te pierdas, porque ya viene lo bueno. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por conectarse, todos los que Dios les estuvieron bendiga, en el muchas en vivo. gracias. Nos vemos pronto. Gracias, familia. Nos vemos el próximo sábado.